Escucha este dato. El 9 de diciembre se cumplieron 30 años de la disolución de la Unión Soviética, un estado totalitario cuyas políticas y represión provocaron al menos 15 millones de muertes. En España, gracias a Pedro Sánchez y el Partido Socialista, hay varios ministros que admiran esa historia de terror y muerte. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, Parler y Gab, soy @DiegoBarceló, y en Facebook, LinkedIn, YouTube y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos mis artículos y algún otro material. Te repaso brevemente de dónde saco el dato de al menos 15 millones de muertes en la Unión Soviética, y en realidad me refiero solo a los primeros años, porque, digamos, por la hambruna que provocó la colectivización, que algunos calculan en 15 millones, otros en 8 millones, yo, digamos, siendo conservador, sumé 10 millones por la hambruna. Luego el llamado terror rojo, con al menos 1 millón de muertes, yo sumé solo 1 millón, que fue entre 1918 y 1922. La gran purga del 37 y del 38, que se llevó otro 1,5 millones de vidas, y los gulag, donde tampoco hay una cifra exacta, pero se puede estimar en al menos 2 millones de personas. Entonces, de solo esos 4 conceptos se suman 15 millones y medio de personas muertas en la Unión Soviética en los primeros años. Luego, vaya a saber cuántas muertes hubo por represión política, hasta que se disolvió en el año 91. Y la tragedia es que en España hay ministros en el gobierno nacional que admiran, como digo, esa historia de terror y muerte gracias a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, que es el líder político con menos escrúpulos de la historia de la democracia española como mínimo. Entre las 3 medidas que merecen la pena, las 3 noticias económicas que merecen comentarse esta semana, la primera es el anteproyecto de ley de startup. Por eso te decía medidas, porque lo acaba de aprobar el Gabinete de Ministros. Es un anteproyecto de ley para impulsar las empresas innovadoras de base tecnológica. Esa condición de empresa innovadora de base tecnológica va a tener que ser certificada por la ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, sociedad anónima. Ya eso de empresa nacional e innovación es una cosa que junto no pega, pero bueno, el Estado es así. Y uno dice, ¿este anteproyecto está mal? No, la verdad que mal no está, porque limitan, por ejemplo, el impuesto de sociedades al 15% los primeros 4 años, crean otra ventanilla única para esa certificación como empresa innovadora, crean otra oficina. Cada proyecto de ley crean una oficina nacional. Esta es la Oficina Nacional del Emprendimiento, como si no hubiera una dirección general o una secretaría que se pudiera ocupar de estos temas. Bueno, crean otra oficina. Hay también una desgravación para los primeros 100.000 euros de inversión en este tipo de proyectos. Facilitan los planes de remuneración a los empleados con acciones de la propia compañía. Pero a partir de ahí, ya la cosa, no hay cosas mucho mejor que estas, porque, por ejemplo, se obliga a esas empresas, para recibir estos beneficios fiscales, a no repartir dividendos, cosa que de todas maneras una empresa pequeña que empieza a crecer no los reparte, pero bueno.
tiene que tener ventas de menos de 5 millones de euros. Por lo tanto, si es un proyecto que realmente tiene éxito, automáticamente cae fuera de la ley. Y lo que tampoco alcanzo a comprender es por qué exigen que la empresa no pueda cotizar sus acciones en el mercado. Si justamente una empresa, cuando crece y puede acceder a la financiación del mercado de capitales vendiendo sus acciones, es genial, porque la empresa obtiene una financiación sin endeudarse. Pero el gobierno, digamos, no sé por qué ha rechazado esta idea. A mí lo que no me gusta de esta ley, insisto, no es lo peor que ha hecho este gobierno, no está mal la idea, digamos, parte de la idea no está mal. A mí lo que no me gusta es que premien a unos tipos de inversión y castiguen a otros. Porque si tú te quieres poner, por ejemplo, una empresa que va a fabricar tornillos, ¿por qué a ti no te pueden desgravar el impuesto de sociedades? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Y si es una empresa de base tecnológica, ¿por qué si vende menos de 5 millones hay que beneficiarla y si vende más de 5 millones no hay que beneficiarla? Y esto te demuestra que al final, cuando son proyectos que surgen de una mentalidad socialista, por lo tanto una mentalidad ajena que no comprende lo que es la función empresarial, salen estas cosas raras. El socialista siempre apuesta a que la empresa tiene que ser pequeña, porque si es grande ya empieza a ser explotadora, no le gusta. Entonces hasta 5 millones es como que lo pueden aguantar, más de 5 millones ya no. Entonces, ya digo, está mal, no del todo, porque cualquier desgravación siempre hay que apoyarla, como decía Milton Friedman, por ejemplo, pero insisto que supone una discriminación contra otro tipo de actividades que no está justificada, porque ¿por qué hay que justificar unas sí y otras no? Y además, pero sin embargo, digamos, lo que quiero decir es que no hay que esperar tampoco mucho de esta ley, porque no apunta al problema fundamental que enfrentan las empresas españolas. Como te comenté hace algunos programas, CEPIME, la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, ha publicado un informe sobre crecimiento empresarial que muestra que en España se crean más empresas que en Alemania, que en Francia o que en Italia, a pesar de que son países mucho más grandes. ¿Cuál es el problema de la empresa española? Que la mitad de las empresas que se crean en España mueren, desaparecen, quiebran antes de cumplir los 3 años. No llegan al 4.º año de vida. Ese es el problema. Entonces el gobierno está incentivando ahora las empresas de base tecnológica para que surjan este tipo de empresas. Está preparando un proyecto que le llaman Crea y Crece, con el cual se va a permitir que se pueda constituir una sociedad limitada con un solo euro de capital. Cosa que no está mal. De hecho, en muchos otros países de la Unión Europea puedes constituir una empresa sin capital alguno. Aquí se prefiere, por una cuestión de no, digamos, no generar conflicto con otras leyes vigentes, un capital mínimo de 1 euro. Está bien, eso no hay problema. Pero eso apunta a que se creen empresas, y ese no es el problema. El problema es que las regulaciones laborales, la alta carga impositiva que soportan las empresas, que es mayor en España que en otros países de Europa, hace que las empresas mueran antes. Entonces, el gobierno, como buen gobierno socialista, no entiende al mundo empresarial y apunta los cañones hacia donde no está el enemigo. El enemigo está en la presión impositiva y en las regulaciones laborales. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Cambiar la regulación laboral para darle más poder a los sindicatos y menos a la libre contratación, al libre acuerdo entre trabajadores y empresarios. Por lo tanto, insisto, ¿está mal esta ley? ¿Está mal el proyecto Crea y Crece? No. ¿Hay que esperar mucho de esto? Tampoco, porque, insisto, son leyes mal concebidas porque no apuntan o sea, parten de un diagnóstico equivocado. Es como si una persona tiene apendicitis y tú le recetas algo para una dermatitis, o sea, no vas a arreglar el asunto. El segundo tema que merece mención es un nuevo ataque del ministro comunista Alberto Garzón a la libertad de fabricantes, en este caso de juguetes, y también a la libertad de los padres.
a la libertad de los anunciantes, a la libertad de toda la gente que trabaja en torno al juguete y a su promoción y venta. Este inefable ministro no ha tenido mejor idea que difundir un vídeo de animación en el que hablan unos juguetes y en el que, en última instancia, convocan a una huelga de juguetes para eliminar lo que ellos consideran criterios sexistas o discriminatorios de los juguetes. El vídeo, digamos, lo quieren presentar de manera inocente, pero cuando las cosas vienen de un comunista no hay nada inocente, porque el juguete que habla, es una muñeca la que habla al principio, comienza diciendo juguetes del mundo. Automáticamente me di cuenta que eso lo quería emparentar Garzón con el proletarios del mundo. Le faltó el juguetes del mundo unidos para que no cante mucho, pero no hacía falta. Es evidente que ya la inspiración comunista, en lugar del proletario del mundo, juguetes del mundo. Y lo más terrible que dice el video es que los juguetes gritan en un momento: queremos la igualdad, con el puño en alto, como en los vídeos de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con el puño en alto, ¿no? Queremos igualdad. No dicen queremos libertad, dicen queremos igualdad. Y por si no lo sabes, aprovecho para decirte que la igualdad solo se puede conseguir a través de la violencia. La única igualdad que es compatible con la libertad individual es la igualdad ante la ley. Los socialistas, cuando hablan de igualdad, y los comunistas, cuando hablan de igualdad, no están hablando de igualdad ante la ley. Ellos están hablando de una igualdad de resultados. Ellos quieren que todos tengan lo mismo. De hecho, es lo que decía Marx en el Manifiesto Comunista, de cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad, o sea, que cada uno aporte según su capacidad, y a cada cual según su necesidad, es decir, que reciba de acuerdo a su necesidad, más allá de que hay que ver quién define qué es lo necesario y qué no. Pero los socialistas, ellos siempre se creen imbuidos de un conocimiento superior, y entonces ellos son capaces de decidir qué es lo que necesita cada ser humano. Pero cuando tú hablas de igualdad de resultados, eso es lo que te quiero decir, que no se puede alcanzar sin el ejercicio de la violencia por parte del aparato estatal. ¿Por qué? Porque si hay una persona que tiene mucho y una persona que tiene poco, de la única forma en que puedes alcanzar la igualdad es robándole al que tiene mucho y dándole al que tiene poco. Y el que tiene mucho no lo va a entregar voluntariamente, lo va a entregar porque si no el gobierno lo va a encarcelar, lo va a castigar, etcétera, etcétera. Eso es violencia. Entonces, este mensaje de este vídeo de los juguetes, que lo quieren presentar como inocente, no es nada inocente. Está intentando meter a los niños, desde las edades más tiernas, los conceptos maestros del comunismo. Es decir, igualdad en vez de libertad, e implícitamente, como digo, la aceptación de la violencia. ¿Por qué? Porque viene como justificación, digamos, como forma de vencer el resentimiento que inspira al comunismo. Una persona, si no es resentida, si no es envidiosa, no puede ser comunista. Y por eso incluso hay que poner en tela de juicio, como bien hace, por ejemplo, Javier Milei, el concepto de justicia social. Se habla de justicia social como que es algo bueno per se y nadie lo discute. Si por justicia social entendemos que la gente viva bien, a mí me parece bien, digamos, que la gente viva bien sobre la base de su esfuerzo y de su trabajo. Por supuesto, ¿quién se puede oponer a eso? Entonces, para mí es justo socialmente que la gente tenga oportunidades de trabajar. El problema es que el socialismo
contamina todo, porque lo primero que hace el socialismo con su intervención y sus leyes y sus impuestos excesivos es quitarle a la gente la oportunidad de trabajar. Y a partir de ahí hay unos que tienen más, otros que tienen menos, y entonces el socialismo exacerba el resentimiento, inventándose un relato según el cual lo que tienen unos de más según la visión socialista, es porque se lo han quitado a los otros. Es como que los otros me están robando. Entonces ahí viene el socialista para poner justicia social, robándole a unos y dándole a otros. Bueno, todo eso es un relato falso. Es un relato falso en una economía esencialmente libre y de libre mercado. Si el gobierno es intervencionista y una empresa ha hecho su dinero sobre la base de una concesión estatal o un monopolio garantizado estatal de manera estatal o una protección arancelaria, eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el libre mercado. Pero, insisto, desde el gobierno nacional, gracias a Pedro Sánchez y gracias al Partido Socialista, en el que los que no están de acuerdo están actuando como cómplices, se intenta convencer a los niños desde las edades más tiernas, repito, de que el concepto que vale es el de igualdad y no el de libertad. Y eso es el camino hacia el totalitarismo. Sé que parece exagerado decirlo así, pero hay que ser claro, y además es la verdad, porque sin ejercicio de violencia no se puede alcanzar la igualdad de resultados. Además de todo esto, tenemos que en un país que está quebrado, porque ya me dirás, si un país tiene el 120% del PBI y no piensa tener sus cuentas cuadradas en los próximos 3, 4, 5 años, vaya a saber cuándo se van a cuadrar las cuentas, si algún día es que se cuadran, que un ministro gaste 80.000 euros en un vídeo de minuto y medio, de 2 minutos, es un insulto a la gente que trabaja, es un insulto a la gente que le retienen por IRPF, es un insulto a la gente que le retienen por cotizaciones sociales, es un insulto a los autónomos que pagan sus cuotas, es un insulto a la gente que está en ERTE, es un insulto a los autónomos que están en cese de actividad. Pero insisto, esa es la anécdota. Lo central es que el gobierno ya no oculta, no se sonroja, no disimula en bajar línea inspirada directamente en los conceptos de Marx, ahora a los niños, convocando una huelga ridícula que espero a la cual no se sume padre alguno, porque el que lo hace está sin darse cuenta, pero seguramente, si no quiero pensar que un padre no puede darse cuenta de que esto es ideología comunista y así todo intentar convencer a su hijo desde pequeño en esa idea totalitaria y criminal. Pero insisto, eso es lo que tenemos en el gobierno de España gracias a Pedro Sánchez y al PSOE. Y hay otro punto que no es estrictamente una noticia de esta semana, pero que me resulta interesante. Se está hablando en estos días de la gran renuncia. ¿Qué es la gran renuncia? Resulta que en septiembre, en Estados Unidos tienen estadísticas de todo, y en septiembre se produjo la mayor proporción de renuncias, es decir, de abandonos voluntarios del trabajo, del propio trabajo, de la historia de Estados Unidos. Un poco más del 3% de toda la gente, de todos los asalariados, renunció a su trabajo. Entonces, aquí empiezan los análisis de por qué pasa esto. Entonces, en primer lugar, mi enfoque, ¿cuál es? Si esto se trata de una libre decisión individual, a mí me parece ni bien ni mal. Es como una persona que compra pan integral en lugar de pan blanco. Es una decisión de la gente. Cada uno hace lo que quiere y cada uno decide en función de lo que cree mejor para sí mismo. Entonces, si una persona en un determinado momento considera que renuncia a su trabajo,
yo no tengo nada que decir ni que me parece bien ni que me parece mal. En parte, ¿esto cómo surge? Surge porque cuando viene la pandemia, el número de gente trabajando cae drásticamente, pero luego, en realidad el número de gente trabajando, pero más específicamente me tengo que referir a la población activa. La población activa es la suma de la gente que trabaja más la gente que quiere trabajar y no consigue, que son los parados. La población activa cae en Estados Unidos fuertemente en la pandemia y se recupera luego de manera también muy rápida, pero solo hasta la mitad. Es decir, como que hay un grupo de gente que hace un par de años estaba trabajando que ahora no quiere volver a trabajar. ¿Y eso por qué puede pasar? En parte es porque ha habido ayudas económicas muy importantes, por lo tanto hay gente que dice, bueno, por ahora, mientras tengo esta ayuda, no me apresuro a conseguir cualquier trabajo. Y eso, si bien por un lado esa ayuda es una intervención estatal innecesaria hasta cierto punto, porque si una persona puede decidir no trabajar voluntariamente es porque no necesita esa ayuda. Pero bueno, pero más dejando de lado ese aspecto, no es del todo malo que una persona espere un poco antes de empezar a trabajar para encontrar un trabajo mejor, porque eso favorece la productividad, favorece una menor rotación de los empleados, y entonces eso es bueno. Y a partir de ahí empiezan las interpretaciones. Y como siempre, las interpretaciones supuestamente sesudas o intelectuales están siempre imbuidas del ideario de izquierda, ideario socialista. Porque dice, por ejemplo, un analista, se van porque están cansados del sistema, porque no aceptan más el sistema, porque se dan cuenta que los que renuncian, que lo importante no es solo el salario, que es necesario una visión más humana, más compasiva del mercado de trabajo. Otros dicen porque no quieren trabajar solo para aumentar las ganancias de las empresas. Y ese tipo de interpretaciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente. La tasa de paro en Estados Unidos en este momento es del 4,2%. No es tan baja como cuando estuvo Trump, que la dejó al 3,5%, digamos antes de la pandemia era 3,5% pleno empleo, pero una tasa de paro del 4,2% es muy buena. Entonces no es que la gente está renunciando y se quedan en su casa. Algunos habrá, pero en general se van a otros trabajos. Entonces, más que la gran renuncia, estamos hablando de la gran rotación, diría yo. La gran rotación. Y en cuanto a que el sistema no funciona bien, yo te diré que el sistema está funcionando bárbaro. Primero porque la gente está haciendo lo que quiere. Digamos, una vez más dejando de lado el tema de la intervención estatal, que en parte es lo que permite este comportamiento. Pero el sistema está funcionando bien, porque los empleados que están a disgusto se van. Los empresarios están aumentando los salarios para retener a los empleados, y eso también es bueno. Dicen que la gente que está cambiando de trabajo está consiguiendo mejorar sus ingresos en alrededor de un 5%, y eso también es bueno. Digamos, es libre juego de oferta y demanda, no hay nada que objetar. Pero en cuanto a ese aspecto de que ya no vale trabajar solo por las ganancias, quiero incidir en ese punto, porque eso es una gran estupidez. Si tú trabajas en una empresa que hace únicamente obras públicas y, por ejemplo, es una empresa que se presenta a los concursos con precios muy bajos y luego dice que tiene costes sobrevenidos y cambia las condiciones, entonces tú tienes, digamos, algún reparo moral. Yo te entiendo si tú quieres renunciar y dejar ese trabajo, porque esa empresa está haciendo trampa
y perjudicando al conjunto de la sociedad. Si tú eres un inspector que tienes como función controlar un montón de regulaciones, la mayoría de las cuales son inútiles, y tú te das cuenta que parte de tu trabajo es fastidiar a autónomos y pequeños comerciantes, como por ejemplo las normas que tienen que cumplir los restaurantes y los bares, por ejemplo, reciben, no sé, unas croquetas congeladas y tienen que apuntar supuestamente cada día la temperatura a la que están las croquetas y tenerlo todo en una planilla. Tú te das cuenta que eso es ridículo, y entonces tú tienes un reparo moral. Dices, bueno, estoy cobrando un salario para hacer algo ridículo, esto no me llena. Yo te entiendo. Si tú trabajas en una empresa que se aprovecha de la ignorancia de la gente y entonces les da créditos a tasas astronómicas que no se terminan de pagar nunca, entonces yo entiendo que tú tengas reparos y que quieras renunciar. Pero todos estos fenómenos que te estoy contando no son la esencia de la gente que trabaja. Estos son fenómenos marginales. La mayor parte de la gente trabaja en supermercados, peluquerías, pequeños comercios, fábricas, etcétera. Y si hay una persona que trabaja en un supermercado, es porque hay gente que va y compra en ese supermercado. Si alguien trabaja en un bar, es porque hay gente que a veces toma un café en ese bar, y así sucesivamente. Y todos esos trabajos, al satisfacer una demanda genuina del consumidor, están agregando valor a la sociedad. Son muy útiles. O sea, no solo le dan un ingreso, un salario al que está trabajando, sino que le está dando un servicio muy útil al consumidor. Que el consumidor, cuando compra el café y lo paga 1,20 o 1,50, lo paga porque valora más, para el consumidor el café vale más de 1,50, entonces por eso lo compra. Entonces todos ganan. Gana el dueño del bar, gana el camarero, gana el consumidor y ganan todos los proveedores del bar. Entonces eso es fantástico. Esa es la forma que tiene la sociedad, la economía, de crear riqueza para todos, y es la base del progreso. Bien, por lo tanto, como te dije alguna vez, ¿qué creen que sería mejor? ¿Que las empresas perdieran dinero? Es que se vincula las ganancias con un afán de egoísmo por parte de los empresarios o con una avaricia por parte de los empresarios. Pero en realidad, el sistema de pérdidas y ganancias es un mecanismo fundamental en la economía para que, dados los recursos limitados que hay, se pueda satisfacer de la mejor manera las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, imagínate una empresa que se pone a fabricar carretas. Hoy no se usan prácticamente carretas. Me imagino que a lo mejor para un desfile o para una exhibición histórica o para algún hecho puntualísimo, alguien necesitará comprar una carreta, pero en general no se usan. Si un empresario se empeña en fabricar carretas, ¿qué va a conseguir? Va a tener pérdidas. Y esas pérdidas no es porque la gente le tenga manía al empresario, porque que la gente lo odie, no, o que no valore, digamos, su esfuerzo personal. Simplemente no necesita carretas y necesitan avena integral, pan de molde, una bicicleta, cortes de pelo, etc. Las pérdidas que va a tener el fabricante de carretas son la forma en que la sociedad le quita el capital al fabricante de carretas, dado que produce algo que la gente no quiere, y se la da al dueño del bar, que ofrece un producto que la gente sí quiere, que es el café con leche. ¿Entiendes? Entonces, cuando el dueño del bar gana dinero, ¿qué hace? Está pensando en expandir el bar o en abrirse otro bar. Entonces, la ganancia le dice al dueño del bar, es por ahí, sigue como vas porque vas bien. Entonces, no tiene nada que ver con el egoísmo, tiene que ver con el haber acertado en lo que quería el consumidor. Porque, te repito, cuando el empresario no acierta, pierde. Y cuando pierde, el capital se va a otras manos. ¿A dónde? A las manos de los empresarios que sí aciertan. Entonces, decir que la gran renuncia es como una redención moral
por la cual los empleados no quieren trabajar solo por las ganancias? Bueno, que vayan a trabajar a empresas que pierden dinero y en 2 meses van a estar todos en el paro. Dejémonos de tonterías. Las ganancias tienen que existir porque si no hay ganancias no hay economía. Directamente no hay trabajo, no hay nada. Y te iba a decir alguna cosa más. Ya me acordé. Hablando de esto de la gran renuncia, un millennial escribió en LinkedIn un comentario que es muy revelador del error conceptual que aparentemente, quiero creer que no está generalizado, pero el error conceptual que tiene una generación muy grande. Y la siguiente, dice: ¿sabes por qué estamos renunciando a nuestros trabajos? ¿Sabes por qué estamos pensándonos antes de volver a trabajar? Dice, porque nosotros, cuando éramos niños, vimos por televisión cómo 2 aviones se estrellaban en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Luego crecimos en la universidad viendo cómo nuestros compañeros luchaban en guerras innecesarias. Luego sufrimos la recesión más grande de la historia. Fuimos desplazados del mercado inmobiliario y ahora sufrimos una pandemia que nos hace replantear nuestra vida. Entonces dice, el teletrabajo, evidentemente esta es una persona que está hablando de Estados Unidos, es una persona que vive en Estados Unidos. Dice, el teletrabajo para nosotros es lo mínimo. Bueno, en España no es ni siquiera lo mínimo porque con la legislación del gobierno casi lo han prohibido, pero eso es otro tema. Dice, entonces esa persona le dice a los empresarios, mejoren las condiciones y ya nos plantearemos si volvemos o no. Dice, nosotros hemos visto todo y hemos atravesado lo peor. Y ahí es donde yo dije, bueno, hasta aquí llegamos. Si esa persona cree que ha visto lo peor, ¿qué tenían que decir, por ejemplo, la generación de mi suegro, que todos los días se iba de Antrialgo a una cueva en previsión de bombardeos en la guerra civil, que tuvo su hermano que nació en una cueva? ¿Y qué tiene que decir la generación que nació en los años 20? Vivieron la posguerra de la Primera Guerra Mundial, tuvieron la pandemia de la mal llamada gripe española, vivieron la crisis del 30, luego pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Y este mocoso dice que han visto lo peor, no tiene la menor idea. Y toda la gente que vivió en Londres en los años 40, cuando los nazis lo bombardearon 50 días seguidos. En Nápoles, por ejemplo, cuando con los bombardeos sonaban las sirenas. ¿Y sabes qué hizo Mussolini? Mussolini no le tenía simpatía a la gente de Nápoles porque una vez porque la gente de Nápoles aparentemente es más bromista que las de otras partes de Italia, y entonces Mussolini se enteró que en algunos carteles le habían dibujado bigotes como los de Hitler. Entonces Mussolini se enfadó. Entonces hacía sonar las alarmas de previsión de bombardeos aleatoriamente. Entonces la gente llegó un momento que dijo, no, esto suena mal, suena en cualquier momento. ¿Qué pasó? Que un día hubo un bombardeo de verdad. Y entonces Nápoles sufrió muchísimo, hubo miles de muertos. Y Mussolini dijo, déjalos que con un buen bombardeo se convertirán en buenos italianos. Bueno, esa gente es la que ha pasado todo y la que ha vivido lo peor. No un mocoso que nació en Estados Unidos, en uno de los países más ricos del planeta, que tiene una tasa de paro del 4%, que un chaval acá en España, gracias al socialismo, no lo puede ni soñar. Entonces, no perdamos el foco. ¿Qué es eso de hemos visto lo peor, hemos atravesado todo? Por Dios, eso yo lo dejo para los que estuvieron en las trincheras. Eso yo lo dejo para los que sufrieron el terrorismo. Eso yo lo dejo para los que vivieron bombardeos. No para un pibe que está mirando Netflix y se cansa de Netflix y se pasa a HBO. Por favor. Entonces, gran renuncia. Es una decisión individual, no hay ningún problema. Mientras sea un fenómeno alentado por los subsidios estatales, hay que cortarlo cuanto antes, porque la vagancia engendra ideas, digamos, ¿cómo puedo decir?, antisociales, por decirlo de alguna manera.